Eh, Iba a preguntar a hermano Raúl está ahí admitiéndose. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Bueno, bueno, amados, vamos a buscar en la palabra, vamos a buscar en la perdón, primera carta de Pedro, primera carta de Pedro, eh, vamos a buscar el capítulo 2. Primera carta de Pedro 2. Bueno, primera, primera carta de Pedro 2. Vamos a estar leyendo, vamos a estar leyendo versículo 11, primera de Pedro 2, 11 hasta el 17. Primera de Pedro, primera de Pedro 2, 11 hasta el 17. Dice la palabra del Señor: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Padre, una vez más, eh, te damos gracias, Señor, por este momento. Permites aquí estar reunidos, Señor, este grupo de tus hijos, para, oh Dios, meditar en la Santa Palabra, meditar en las Escrituras. Y bueno, en este tema, Señor, eh, a compartir en este día eh, para el varón, Señor, y sobre la importancia de nuestro testimonio, Señor, ante el mundo. Y ese testimonio, Señor, ese testimonio que te agrada y que te glorifica, Señor, y oramos para que nos ayudes como varones cristianos a, a dar lo mejor, Señor, y a vivir de acuerdo a tu voluntad y al llamado que nos has hecho, Dios. A ti la gloria y la honra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar un poco acerca del buen testimonio del varón y me voy a tomar ahí como referencia de los versículos que leímos,
tomar el versículo 11 y el versículo 12. Entonces, eh, quiero compartir, bueno, así de manera breve, seis ideas o seis postulados basado en estos dos versículos. Em, lo primero, entonces, hermanos, observar en la expresión, la primera expresión del versículo 11, cuando dice la palabra, amados, yo os ruego, ¿sí? Os ruego, ¿qué es lo que ruega el apóstol Pedro? Bueno, dice el versículo 11 que nos abstengamos de los deseos carnales, ¿sí? Em, bueno, todo el contexto y gran parte de la carta, pues apunta a eso, ¿no? Apunta a la santidad. El capítulo 1 habla mucho acerca de esa parte y, y aquí pues lo enfatiza también mucho más la importancia del buen testimonio, algo que pues es muy necesario en nuestros días también y sobre todo en la vida del varón, de aquel varón que se hace llamar cristiano. Entonces, hermano, la expresión, ahí pues comparto ahí las noticas, la expresión yo ruego, entonces indica que este es un mensaje urgente, es y bueno, no solo el mensaje, sino la vivencia de este mandamiento, la vivencia del buen testimonio, de la santidad, es algo urgente. Era un llamado urgente para los hermanos eh, expatriados, para los hermanos a los cuales el apóstol Pedro les escribe. Era el desafío, el reto para ellos, pero Pablo lo presenta aquí como algo sumamente urgente. Os ruego, hermanos, que os abstengáis. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Esa primera expresión indica eso, ¿no? Que el buen testimonio es esencial en la vida cristiana y lo debemos tomar como algo urgente, como algo en lo que usted y yo tenemos que enfocarnos todos los días, revisar si realmente estamos cumpliendo con esa parte de dar buen testimonio, am, bueno, en la iglesia, en, en la familia, del trabajo, donde nos movemos constantemente. Esa es nuestra tarea, ¿no? Dar buen testimonio. Segundo, em, siguiendo ahí en el versículo 11, el buen testimonio hace parte de nuestra identidad. Dice nuevamente el 11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, os ruego que os abstengáis como a extranjeros y peregrinos. Bueno, ahí hay dos palabras, no son las únicas en esta carta, no son las únicas palabras que indican la identidad, pero por lo menos aquí nos habla que somos extranjeros y peregrinos, indica que somos forasteros, que estamos de paso. Hermano, indica que el mundo no es nuestro hogar. Eh, Me llamó la atención que el término peregrino indica que es
es un extranjero residente, ¿sí? Así como muchas personas de otros países llegan aquí a Colombia. Bueno, suele pasar mucho con el extranjero que viene de Venezuela. Em, bueno, se traslada por la razón que sea, se traslada al país y bueno, se convierte en un residente. Sin embargo, él tiene claro que es extranjero, que pertenece a otro país, o cuando el colombiano se va para otro país, se va para los Estados Unidos y estando allá hace el proceso de residencia. Sin embargo, entiende que es un extranjero. Esa palabra peregrino, hermano, esa palabra peregrino indica eso, y que nosotros eh, somos residentes, hacemos nuestra vida aquí en la tierra, pero con el pensamiento de que nuestro hogar no es acá, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y ese mismo término peregrino, que traduce expatriado, también expatriado, recordemos, hermano, que el apóstol eh, Pedro le escribe en el capítulo 1, en el verso 1, él identifica a los destinatarios de la carta y él les dice, o sea, él identifica que esta carta va dirigida a los expatriados, ¿sí? Es la misma palabra, a los peregrinos, a los expatriados de la dispersión. Pues sabemos que esta palabra expatriado es literal porque los hermanos a los que Pedro le escribe, pues están dispersos por motivo de la persecución, hubo un desplazamiento. Estos hermanos fueron dispersos por varias partes. Pero me pareció importante esta idea acá porque eh, lo que Pedro les quiere decir es eh, que este término traduce expatriado para indicar, mire, que a pesar de esos hermanos, y hablando del buen testimonio, y a pesar de haber experimentado el desplazamiento y una difícil prueba y como algo injusto, como suele pasar con aquellas personas que se desplazan por la violencia y otras razones, pero que ese desplazamiento, hermanos, no iba a justificar que ellos dieran mal testimonio, ¿sí? Es decir, que mire, yo pues me estoy portando mal como esposo, o el que llegara a X lugar desplazado y le daban trabajo, entonces eh, pues me porto mal porque, hombre, soy desplazado y tienen que entenderme mi situación. Y entonces Pedro les escribe recordando eso, ¿no? Que aunque fueron desplazados y aunque fue algo injusto, no, eso no justifica que tengan mala conducta o que se porten mal, ¿no? Entonces me llamó la atención eso, ¿no? Que a pesar, hermano, a pesar de las circunstancias que se hace, es decir, que no hay circunstancia que amerita o que justifiquen nuestro mal proceder o nuestro mal testimonio. Es un desafío bastante grande, era el desafío que tenían estos hermanos expatriados, que a pesar de las difíciles pruebas, aún así seguir dando buen testimonio, ¿no? Dar buen testimonio, hermanos, debe ser motivado por la identidad que ahora tenemos en Cristo. Los versículos anteriores, en el capítulo 2, versículo 9, dice, hablando de nuestra identidad, es decir, no solamente somos extranjeros, peregrinos,
sino que también, dice el verso 9, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Todas esas posiciones o esa investidura o esas palabras que reflejan lo que somos en Cristo, pues es una motivación a eso, hermano, es una motivación al buen testimonio. Porque mire que las mismas palabras de real sacerdocio, un sacerdocio santo, una nación, literalmente dice una nación santa, un pueblo adquirido. Y dice, ¿para qué? ¿Sí? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Mire, de las tinieblas ya no andamos en tinieblas, ya andamos en luz, damos en la luz admirable del Señor, y eso habla de abstenernos, que es lo que sigue ahora, ¿no? En el tercer punto, eh, hablemos un poquito de eso. El buen testimonio requiere de la abstinencia. Amados, dice el 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Esa palabra, entonces, abstenerse quiere decir mantenerse lejos de lo que nos hace daño espiritualmente, mantenernos lejos de lo que nos hace daño espiritualmente. Eh, la forma como está el verbo ahí, que os abstengáis, indica, hermano, indica que esta es una acción permanente, es una acción permanente, ¿sí? Es una acción continua, es el desafío, el reto que tenían estos hermanos expatriados de abstenerse continuamente. Y es lo mismo, la misma aplicación para nosotros desde que comenzó nuestra vida cristiana, hermanos, abstenernos, dice allí, de los deseos carnales que batallan, eh, debe ser algo permanente, ¿sí? Es una batalla, es una lucha constante. Debemos entender eso, hermano, que el buen testimonio es un desafío permanente. Nos abstenemos de hacer cosas en un lugar que no es nuestro hogar, ¿sí? Es decir, que en nuestro caso no aplica el dicho a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿cierto? Es un dicho muy popular, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. En nuestro caso, hermano, es lo contrario, el mensaje contrario es el que nos da el apóstol Pedro, ¿no? O sea, estamos en una tierra foránea, estamos en una tierra extranjera, y nuestra misión y el cuidado que debemos tener es no hacer lo que el hombre terrenal, el hombre mundano que tiene este mundo y los estándares de este mundo como parte de su vida, como parte esencial de su familia, de su hogar, y que hace lo que los demás hacen, y esto pues tiene que ver mucho con la, con la corriente, y por allá en el capítulo 4 el apóstol habla de esto, ¿no? Voy a leerle solamente como para tener una referencia de esto que viene hablando el apóstol. Dice en el capítulo 4, el verso 4, dice, eh, desde el verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El 4, a estos, o sea, a los gentiles, a los que su hogar es este mundo, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos
en el mismo desenfreno de disolución y ellos os ultrajan. Entonces, esa es la idea ahí, hermanos. Ahí es donde nosotros tenemos que ser fuertes, y varones, y especialmente el varón, hermanos, ser fuerte, el varón eh, mantenerse, correr en contra de la corriente, que es una corriente bastante fuerte, ¿sí? Lo sabemos, lo entendemos, pero pues al igual que estos hermanos expatriados, el Señor les daba la capacidad para poder mantenerse y sostenerse en Cristo, ¿no? Número 4, siguiendo ahí, terminando el versículo 11, el número 4, el buen testimonio de mantenerse a pesar de la posición, de la oposición espiritual. Vuelvo y leo el 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Sí, es una lucha espiritual, una lucha emocional. eh, dice el verso 11, ¿no? Habla de que batallamos con los deseos carnales, esos deseos carnales, o sea, pelean en contra nuestra, ¿sí? O sea, ellos son los que atacan los deseos carnales, que batallan, que luchan contra nosotros, contra nuestras emociones, contra nuestro espíritu. Entonces, hermanos, aquí en esta parte, recordar lo siguiente, ¿no? Pedro nos recuerda cuáles son los enemigos del creyente, los deseos carnales, haciendo referencia a la carne, las pasiones prohibidas, la concupiscencia. Y Pablo también maneja un concepto militar, ¿no? Concepto militar, esos deseos que brotan de nosotros mismos, hablando pues de la carne, esa batalla interna, amados, con nuestra concupiscencia, esas pasiones, esa inclinación al pecado. Bueno, batallamos, luchamos todos los días con esto. Entonces, Pedro nos recuerda a la vez lo que nos recuerda la palabra del Señor cada rato, ¿no? De los enemigos del creyente. Entre esos, pues la carne, pero también el mundo. Dice el verso 12, comenzando el verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran, ¿quiénes? Los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores. Entonces viene el otro elemento que que hace parte, o ese segundo enemigo, que los gentiles, ¿sí? Los gentiles, que es el mundo. Y entonces encontré por aquí una referencia interesante, hermano, que estos hermanos, además de haber sido desplazados por la persecución y estar viviendo un momento muy difícil, el tener que llegar a ubicarse, el haber dejado su casa, su familia y empezar a buscar trabajo, bueno, en fin, el rechazo de la gente, pero dice aquí que los gentiles, la gente que estaba allí, bueno, también murmuraban de ellos, murmuraban de los cristianos. Entonces, los cristianos eran acusados y, bueno, se dice que en ocasiones cuando celebraban la cena del Señor, entonces eran acusados de, por ejemplo, de canibalismo, que cuando hacían sus reuniones como iglesias, murmuraban, era
precisamente hablaban de acusaciones falsas, que se reunían para hacer sus orgías, que eran antisociales porque se reunían aparte, que eran ateos porque no adoraban a ningún ídolo. Entonces, bueno, encontré esa referencia y me llamó la atención porque el mundo es un enemigo fuerte, es un enemigo fuerte y pues no debemos esperar nada diferente, ¿cierto? Del mundo y aunque pues a veces la iglesia goza de la admiración, creyentes que gozan de la admiración de sus patrones, de sus vecinos, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. Ah, al igual que hay personas así, pues también está la contraparte de esos gentiles que representan al mundo, que hablan mal de la iglesia, que nunca están de acuerdo, que siempre están llevando la contraria con sus pensamientos, sus ideologías. Entonces, recordar eso, hermano, ese segundo enemigo, que es el mundo. Pero también, y bueno, ya en otro pasaje, no aquí en el capítulo 2 pero sí en el capítulo 5 ese versículo conocido, el versículo 8 capítulo 5 verso 8 que nos recuerda ese tercer enemigo. Versículo 8 del capítulo 5 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos ahí ese recorderis que nos hace Pedro encerrando estos tres enemigos en esa idea, ¿no? Los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Hermanos, el buen testimonio, resumimos ahí, debe mantenerse a pesar de de la oposición espiritual impulsada por esos tres enemigos, la carne, el mundo y el diablo. Número 5, el buen testimonio es para la gloria de Dios. Retomamos el verso 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Bueno, está hablando de una acción futura, de que estos mismos gentiles, malhechores, eh, en algún momento, por el impacto del Evangelio y del buen testimonio de los creyentes, más tarde ellos o algunos de ellos pudieran glorificar a Dios. Pero también, hermano, pues entendemos que el buen testimonio agrada al Señor, ¿sí? Cuando, cuando usted y yo vivimos en santidad, cuando eh, tenemos una buena conducta, cuando guardamos nuestro testimonio, pues el Señor se agrada. Y eso es lo que a nosotros, eso es lo que a nosotros nos debe impulsar. O sea, la mayor razón, hermano, para guardarnos es, es darle la gloria al Señor, ¿sí? Que Él se agrada, que eh, digamos que el Señor quiere que nosotros constantemente eh, vivamos en santidad y eso a Él le glorifica, ¿no? Entonces, completando ahí la idea del verso 12 dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, por eso les decía, y como explicando un poquito esta expresión, en el día de la visitación, eh, pues estaba averiguando un poco y, pues hay como dos ideas, ¿no? La primera, que
se refiere al momento que Dios interviene en el pecador y lo lleva a la salvación, ¿sí? Y como resultado de ese impacto en la vida del pecador, pues ese pecador que antes ofendía a Dios, ahora le glorifica, ¿sí? Esa es una idea como una idea eh, que puede darse de momento cada vez que la iglesia evangeliza, comparte la palabra y sucede ese milagro, esa intervención divina en el pecador arrepentido y llevarlo a la salvación. Entonces, pues algunos piensan que se refiere esa expresión visitación o el día de la visitación se refiere a eso, pero también algunos piensan que se refiere al momento que Cristo regrese para juzgar la tierra, ¿no? Entonces, hermanos, lo cierto acá y lo más importante pues de esta parte es entender que el buen testimonio glorifica al Señor, el buen testimonio le agrada al Señor y esa debe ser la principal razón para nosotros enfocarnos en ello, ¿sí? Más que cualquier otra cosa, más que pensar en nosotros mismos o en nuestra imagen, es entender que al Señor le agrada esa vivencia, ¿sí? Entonces, el ánimo para todos nosotros como varones, van a seguir batallando, luchando contra esos deseos carnales, eh, pero que nuestra gran motivación sea esa, que es para la gloria del Señor. Y por último, hermano, por último, termina ahí el versículo 12, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El buen testimonio, hermanos, se evidencia en las buenas obras, ¿sí? Como termina ahí el versículo 12, que la gente vea en nosotros esas buenas obras. Eh, a veces decimos que, bueno, la salvación no es por obras, pero como que cortamos ahí, ¿cierto? Cortamos entendiendo, hermano, que las buenas obras son la evidencia de esa salvación. O sea, no le damos tanta importancia a las buenas obras y como que las dejamos de lado, que no son necesarias, pero realmente, hermano, esas buenas obras son la evidencia de que estamos en esa nueva posición de lo que ya leíamos cuando leíamos allá el verso 9 que somos real sacerdocio, que somos nación santa. Pues eso debe evidenciarse, no es solamente llevarlo ahí como un título, sino que eso debe evidenciarse por medio de las buenas obras, ¿no? Hay unos aspectos puntuales en cuanto a esas buenas obras, como el sometiéndonos a la autoridad, eh, y el apóstol Pedro, bueno, dedica una buena parte para hablar del tema, ¿cierto? Y recordemos en ese entonces que los creyentes y bueno, eh, el mundo conocido pues no tenía buenos gobernantes, gobernantes que precisamente dieron lugar a la persecución o que uno de sus enfoques fuertes en sus planes de gobierno era perseguir la iglesia, perseguir a los creyentes, acabar con la iglesia del Señor. Sin embargo, Pedro les dice, por causa del Señor, someteos. Le dice a esos hermanos que fueron sacados por ese gobierno, expatriados por ese gobierno, le dice,
Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, mire, usa esa palabra ya a los gobernadores como indicando que esa sujeción debe ser inmediata, ¿no? Como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Era hermano que una de los mandamientos o las prácticas llamadas o a la que nosotros hemos sido llamados a esto de respetar al rey, honrar al rey. Creo que en estos últimos tiempos tenemos que reconocer que como iglesia violamos mucho este principio, ¿no? Con el presidente de turno, con, bueno, tanta mofa, tantos chistes, stickers y cosas así que como iglesia hemos caído. Eh, honestamente, hermano, en estos últimos meses y en este proceso electoral se notó mucho lo contrario, ¿no? La deshonra al rey y la poca disposición a someterse al rey de turno, ¿no? Y tenemos que reconocer, hermano, que se han mandado mensajes y cosas así y motivaciones a lo contrario que expresa este mandamiento. Entonces debemos reflexionar, hermano, para unas próximas situaciones, esos retos que se nos ponen en materia de política y esas cosas, realmente actuar, como dice aquí la palabra del Señor, ¿no? El verso 18 al 20 habla de la importancia de ser un buen empleado. Dice el 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Interesante que dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, ¿no? Y ya después bueno, el área laboral ya entra a la parte familiar. Todos conocemos ahí el capítulo 3, el verso 1 al 6 habla a la mujer, a la esposa, pero bueno, esta mañana no hay esposas, solo recuerde ahí cómo habla la familia y en un ambiente difícil que vivían estos hermanos, pues era muy, diríamos, era muy fácil caer en esos problemas familiares. Entonces, precisamente, Pedro les dice, no hay justificación, su condición, lo que ustedes están viviendo, su desplazamiento y esas cosas no les justifica para que ustedes tengan un mal hogar, para que las mujeres sean malas esposas, para que los esposos sean malos con ellas. Eso les dice en el verso 7, o nos dice a nosotros, hermanos, nos dice en el verso 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acohereras de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, nótese ahí, hermano, esta evidencia. Creo que una de las cosas a las cuales somos desafiados todos los días
es en esta área como esposo, como padre, ¿no? Pero es una evidencia fuerte, hermano, la que usted y yo debemos mantenernos en ese ejercicio de ser buenos esposos, de ser buenos esposos, de tratar a nuestra esposa como vaso frágil, de darles honor, pero de igual manera, hermanos, vivir con ellas sabiamente, ¿sí? Vivir con ellas sabiamente. Entonces, hermanos, bueno, como conclusión, entonces pidámosle al Señor que nos ayude a ser varones de buen testimonio, ¿cierto? De buen testimonio. Recuerdo allá, viene a la mente en Hechos 6 cuando fueron escogidos estos varones que iban a apoyar a los apóstoles en Hechos 6:3, ¿no? Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, ¿no? Literalmente dice, de buen testimonio. Buscad de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Entonces, será, hermano, que si hoy se hiciera ese ejercicio entre los que estamos aquí conectados, si hoy se hiciera ese ejercicio, seríamos tenidos en cuenta como varones de buen testimonio. Bueno, Señor nos ayude, hermanos, en esta tarea. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos regala, nos permites compartir en esta mañana, Dios. Y la gloria y la honra, Señor, pedimos que nos ayudes cada día a ser de buen testimonio para este mundo, tanto lo necesite y más como varones, como líderes, pastores de la casa, podamos, Señor, cada día honrarte. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias por la oportunidad. A usted gracias.